negoció con ellos. De acuerdo a la capacidad, trabajó con lo que Dios le dio, el talento, trabajó y desarrollar esa capacidad de multiplicación. Dice la Escritura que al trabajar ese talento, negociar con ese talento, ganó otros 5 talentos. Tenía 5 y ganó otros 5. Aquí nos damos cuenta que es una persona que no solamente fue llamada para servir al Señor, dándole al Señor la capacidad, el ministerio para hacerlo, sino que él cumplió cabalmente, haciendo cumplir el llamado que recibió, haciendo que esos 5 se convirtieran en 10. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Muy bien. Y el tercero, el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fue y cavó en la tierra y, escuche bien, escondió el talento, el dinero de su señor. Lo que pertenecía al Señor, pero que él lo llamó y se lo entregó para que sirviera con lo que Dios le estaba entregando, lo que Dios estaba poniendo en su vida, en sus manos. Pero dice la Escritura que este tercero, que recibió solamente un talento, lo escondió. Esa palabra esconder sigue latente en nuestros tiempos cuando Dios llama a las personas, sacándolas de una condición de vida, de un estilo de vida en la que no tiene sentido su vida, y los llama a un nuevo estilo de vida donde cobra sentido su vida, pero no han alcanzado a dimensionar la importancia de servir al Señor con lo que Dios ahora ha puesto dentro de cada uno de ellos. A esto me refiero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y nos capacita para ejercer un ministerio. Nos capacita para vivir la nueva vida agradando a Dios. La Escritura dice que cuando el Señor nos llama, Él nos hace siervos, ministros competentes de nuevo pacto. Y nuestra capacidad, nuestra competencia no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y hablar que es algo que Dios nos está entregando para trabajarlo. Este personaje lo escondió, no lo trabajó y pensó que estaba haciendo lo correcto. Lo mismo sucede en nuestro tiempo con muchas personas que han tenido experiencia de recibir a Jesús en el corazón, tienen de parte del Señor lo que le pertenece al Señor, y ese Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestro interior, la Biblia dice que tiene diversos dones, diversas manifestaciones para agradar y servir a Dios, pero está escondido la actividad, la actitud, el desarrollo de los dones del Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. Pero sigue diciendo, vaya conmigo al verso número 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pasó un buen tiempo, Dios es tolerante, Dios es paciente, nos da la oportunidad, y después de un buen tiempo de tener paciencia el Señor, dice que regresó, volvió y vino a arreglar cuentas con cada uno de ellos. Y hablo aquellos que recibieron algo de parte de Dios para trabajarlo y para desarrollarlo. Dios va a pedir cuentas, no nomás el pastor, va a pedir cuentas a todos los que hemos sido llamados a ser siervos, siervas. Y hablar de un ministerio, de un llamado, no es hablar de algo que tenga que ser manifiesto como algo que se nota, algo que se ve. Dios te puede llamar a cosas pequeñas, y no porque sea algo pequeño no tiene la importancia de vida de aquello que se nota más como si fuera lo más importante. La Biblia habla del cuerpo, que el cuerpo tiene muchos miembros, y hay miembros que son importantes y hay otros miembros que no son tan importantes, y dice la Escritura, son viles, dan vergüenza, pero son parte del cuerpo. Pero dice que todos los miembros en particular cumplen una función, tienen el deber de ejercitar el por qué están dentro del cuerpo para que el cuerpo funcione correctamente. A veces los más pequeños, los miembros del cuerpo que son más insignificantes o que ocultamos, son los más importantes, los que más trascienden, o los que en la vida de la persona pueden hacer más cosas para agradar a Dios. Dice este pasaje, si me acompañas al verso 22, perdón, al verso 20,
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y mire la actitud del Señor, que regresa para hacer cuentas con sus siervos, para pedir cuentas del talento, del llamado, del ministerio que Dios puso en sus vidas. Y al escuchar que el que recibió los 5 talentos le dice: Señor, aquí están, me diste 5, otros 5, Señor. Dice que la respuesta del Señor fue la siguiente. Y su Señor le dijo, verso 21, bien, buen siervo y fiel. No solamente le dijo excelente, has sido un buen siervo, sino también le ha dicho: tu fidelidad fue determinante en tu llamado, en tu servicio, para que pudieras multiplicar esto. Y de 5 ahora tuvieras 10. Fiel, así le está haciendo ver. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y la respuesta del Señor es: en lo poco fuiste fiel. Las cosas pequeñas debemos de darle la importancia. Lo que hacemos para el Señor dentro del cuerpo de Cristo es importante, todo es importante. El congregarnos es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro ministerio. El ayudarnos los unos a los otros como cuerpo de Cristo es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro ministerio, porque fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y todo lo que hagamos como iglesia, como miembros en particular y miembros de alguna manera congregacionalmente, todo es importante, aunque se nos pida que colaboremos o sirvamos en algo pequeño. Porque en las cosas pequeñas, siendo fieles, Dios nos va a dar las cosas grandes que anhelamos en la vida. No solamente hablo del ministerio, del llamado, nos va a dar aquellas cosas que anhelamos y que hemos esperado de parte de Dios para que nosotros podamos sentirnos dichosos, plenos y felices. Dice este pasaje que después de que el Señor le dice: muy bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, habla de la fidelidad, sobre mucho te pondré. A veces las cosas pequeñas, insisto, no les damos la importancia. Una de las cosas que podríamos llamar como pequeñas dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es que seamos llamados de parte del Señor para un gran ministerio dentro de la iglesia. Y un gran ministerio poderoso que debemos de anhelar. Y es el tener limpio el templo, la casa del Señor. Barrerla, limpiarla, trapearla. Ay, no, pastor, ni en la casa yo trapeo. Trapear en la iglesia, no. Es un llamado del Señor y te da la capacidad para que lo hagas, la oportunidad para que lo hagas, porque en esas cosas pequeñas, si tú eres fiel, dice el Señor, te voy a poner en lo que tú anhelas. Pero Dios va primero a darte de acuerdo a tu capacidad. Todos podemos agarrar la escoba y el trapeador y limpiar la casa del Señor. Todos podemos. Y si alguien no puede, le enseñamos. Fue lo que hizo el Señor Jesús. Enseñó a sus discípulos a servir. El Señor Jesús enseñó a lavar los pies. El Señor Jesús enseñó a servir la mesa, a compartir el pan. El Señor Jesús enseñó en las cosas pequeñas. Por eso Dios lo exaltó y le puso un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla. En realidad las cosas pequeñas debemos de valorarlas como si fueran las más grandes, que Dios nos da el privilegio de servir. Cuando iniciamos esta iglesia hace ya cerca de 30 años, no era lo que es ahora el edificio, era solamente un pedazo de tierra sin cemento y teníamos un espacio donde hacíamos cultos con una pequeña lona. Y yo trabajaba en una empresa que se llamaba Polietileno Nacional, donde fabrican los plásticos y las bolsas. Y tenía la bendición de que me pudieran proporcionar de los saldos o sobrantes que tenían ahí a un costo muy bajo. Y yo compraba rollos de casi 2 metros y de largo pues tenían muchos metros, pero compraba esos rollos de 2 metros de alto que se abrían y se hacían de 4 metros y compraba de color blanco y ponía las paredes de plástico blanco y poníamos en la lona que teníamos plástico blanco, así que teníamos un localito cubierto de plástico para cubrirnos del frío, de la lluvia,
pero era la casa del Señor. Pero en la parte del piso no podíamos poner plástico, era tierra. Pero había que barrer. Y barría uno y llegaba uno con sus zapatos boleados y muy limpio. Y cuando uno barría, porque uno llegaba temprano, no había gente para que hiciera ese servicio al principio, tenía uno que llegar y hacerle de todo. Y llegaba uno temprano a barrer y nuestros zapatos eran negros y terminaban grises. Y después de barrer echábamos agüita, agarrábamos una tina y le hacíamos así al agua y salpicábamos. Y caían las gotas en la tierra y saltaba poquito polvo, pero después de terminar, la satisfacción de ver que el lugar estaba barrido, regado, limpio, listo para recibir a los miembros de la iglesia. Servir. Y me tocó servir en esa área con amor, con gusto. Nunca fue, no voy a trapear, no voy a barrer. Han pasado los años y Dios me dio el llamado de ser pastor en este lugar. Y todavía me ha tocado a veces agarrar el trapeador y ponerme a trapear y ponerme a barrer. Porque si tú ves algo que puedes hacer dentro del cuerpo de Cristo y tienes la capacidad, no esperes a que otro lo haga o que alguien tenga esa capacidad y lo haga. Si tú puedes hacerlo, sirve al Señor en lo poco, porque si en lo poco, en las cosas pequeñas eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Todo tiene su tiempo. Hazlo con amor. Dice este pasaje que entregó 5 más y le dijo: por tu fidelidad, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Vente, vamos a gozarnos, vamos a disfrutar el tiempo de haber logrado lo que se puso en tus manos y que pudo haber sido trabajado y traer ganancias. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, verso 17. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Eso del que pudo multiplicar también 2 es la misma experiencia que tuvo el que multiplicó los 5. Pero leíamos en el verso número 18 que el que recibió 1 lo escondió en la tierra y era lo que su señor le había confiado. Lo escondió. Y quiero enfatizar ahora en el hombre que esconde su capacidad, su talento, la oportunidad que Dios le da de servir. Aunque él a lo mejor dijo: es que a él le dio 5, a mí me dio 2 y a mí me dio 1. No, pues a mí me dio 1, no estoy de acuerdo. ¿Por qué me da 1? Yo quería 5. Y si no me da los 5, pues no sirvo. Si no me da o no me pone donde yo quiero, no lo voy a hacer. Pero si Dios te dio 1, te está dando la oportunidad de que de la misma forma puedas escuchar que Él se agrada de lo que tú puedes hacer con tu capacidad que Dios te pone para que puedas desarrollar ese talento y puedas escuchar también la voz diciéndote: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras fueron para el que recibió los 5 talentos y para el que recibió los 2 talentos. Pero para el que cavó en la tierra y escondió su talento, no pudo escuchar esas palabras, mucho menos decirle: entra al gozo de tu Señor. Fue todo lo contrario. Vaya conmigo a la escritura. Dice la escritura y me acompaña al versículo número 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro. Diga: hombre duro. A veces los pastores somos duros. Gracias a Dios, en esta iglesia yo no soy duro. Dicen que soy un pastor muy noble, que aguanto mucho. Pero cuando hablo con dureza, se asustan y dicen: algo trae el pastor. No es otra cosa más que el hacerte ver que es importante, que lo que tú haces va a trascender en tu vida y en la vida de todo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y dice la escritura que este hombre respondió: sabía que eras hombre duro. Fueron las palabras que él usó. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Lo primero que hace que el talento, la capacidad que Dios pone en ti no se desarrolle y quede ahí escondida es el miedo, el temor. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo.
nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios te dio una capacidad para hacer las cosas, no para dejar de hacer las cosas, no para esconder tu talento, no para tener miedo. Dios quiere que tú saques aquello que Dios puso dentro de ti y que empieces a trabajarlo, porque Dios te va a pedir cuentas. En cualquier parte del cuerpo en que tú te encuentres, hablo de la iglesia, Dios te va a pedir cuentas. Todos vamos a ser llamados a cuentas delante del Señor. ¿Y qué le responderemos al Señor con aquello que Él nos dio? ¿Qué estamos haciendo con los dones, los talentos, las capacidades que a través del Espíritu Santo Dios ha puesto dentro de nosotros para servirle y que el cuerpo de Cristo se siga desarrollando, siga creciendo? Dice este pasaje, después de que él expresa: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y le regresó el talento. La actitud del Señor no fue como las otras dos, aquí fue totalmente diferente. Por eso el tema del sermón, la fidelidad al servir a Dios, o la fidelidad en el servicio a Dios, porque la fidelidad va a determinar la recompensa. La fidelidad va a determinar el que Dios nos dé más de lo que ya hemos recibido. La Biblia dice que la gloria que recibimos ahora no es comparable con la gloria que recibiremos posteriormente. Estos hombres recibieron un llamado a servir y cumplieron con su llamado en fidelidad, con amor, con entrega. Y dice la Escritura que la recompensa fue que de ser siervos, Él los llevó a entrar al gozo de su Señor, a la mesa donde ellos iban a ser recompensados, honrados. Y en la mesa el mismo Señor los iba a honrar, porque el Señor recompensa, el Señor honra a los que le sirven, honra a los que cumplen el llamado. Dice este pasaje que el Señor le respondió a este hombre que tenía un talento y lo escondió porque tuvo miedo. Le dijo: siervo malo y negligente. No le dijo buen siervo, le dijo mal siervo. Siervo malo, y todavía le dice negligente. No fuiste diligente, no pusiste cuidado, no pusiste atención, no hiciste lo correcto. Tú mismo hiciste que se descuide diligente. Pero le sigue diciendo: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ya lo sabías. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras, no se trata de esconder, se trata de que tenemos algo de lo que vamos a dar cuentas. Lo que Dios nos ha dado no es algo perecedero, es algo imperecedero. Lo que Dios nos ha dado no es algo tangible, es algo intangible, que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero lo podemos experimentar y sentir en nuestro interior. Y el saber que tenemos en nuestro interior algo es algo que no podemos tener aquí escondido, sino que tenemos que sacarlo y desarrollarlo y multiplicarlo para que cuando venga nuestro Señor, Él pueda ver el fruto de lo que Él puso dentro de nosotros. Los frutos del Espíritu Santo de Dios, que son determinantes en la vida cristiana. Siervo malo y negligente, tú sabías lo que yo hago. Quítenle pues el talento y denlo a aquel que tiene 10 talentos. Y la recompensa vino a aquel que había generado 5 más y tenía 10. ¿Y cómo era posible? ¿Por qué le das al que tiene 10? Si yo nomás tengo 1, dámelo a mí, no me lo quites. Tal vez este hombre pensaba que al entregarle a su Señor, pues le iba a decir: muy bien, no lo perdiste, entra al gozo de tu Señor. Pero no fue eso. Todo lo contrario, le quitó lo único que poseía. Y no solamente lo que poseía, dice la Escritura ahí, que le quitó por ser malo y negligente. Hay alguna palabra aquí que yo quisiera reforzar. Ve conmigo al verso 29. Porque al que tiene talentos, ministerio, llamado, y los trabaja con fidelidad y sigue sirviendo en el transcurso del tiempo y por los años,
y sigue su fidelidad a pesar de todas las circunstancias y da su servicio por amor y entrega su vida sirviendo a los demás y multiplica lo que Dios puso en su vida, en su corazón, entonces dice la Escritura que habrá una recompensa, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A los dos hombres que generaron 5 y 2 talentos más, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra o entremos al gozo del Señor. Pero a este siervo malo y negligente no recibió la recompensa de entrar al reino de Dios, entrar al gozo del Señor, sino la recompensa o el pago de su negligencia fue, dice la Escritura, diciéndole, verso 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas, y nos trajo a su luz para servirle, para alumbrar, para poner esa luz por encima de todas las cosas y que todo el que la vea glorifique a Dios. Pero al no hacerlo y esconder esa luz, esconder ese talento, esconder debajo del almud lo que Dios puso en nosotros para que las personas le conozcan a Él como el único Dios verdadero y a Jesucristo como su Hijo, viene la consecuencia de al siervo inútil. Inútil es que no produjo una multiplicación o una ganancia. Inutilizó la tierra, inutilizó el talento, no hizo lo correcto con el talento. Y dice la Escritura que al decirle siervo inútil, así lo dice, no solamente le dijo, no sirvió de nada lo que yo puse en ti, no sirvió de nada el que yo te sacara de las tinieblas a la luz, así que quítenle ese talento al siervo inútil y échenlo a las tinieblas de afuera. No hay gozo, no hay recompensa, es un siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? El que tiene miedo, que sabe que tiene la capacidad, que tiene el Espíritu Santo, que tiene el poder, que tiene los dones, pero no quiere trabajarlos, los tiene escondidos. Gloria a Dios por todas las personas que están involucradas los viernes, que están dirigiendo y predicando y que yo veo cómo se están desarrollando en el arte de predicar y Dios los está usando. Eso es trabajar el talento. No podemos tener el talento sin usarlo. No podemos ser siervos inútiles. Tenemos que ser siervos útiles. Dice la Escritura, haciendo referencia acerca de ser siervo inútil, hay una referencia que nos menciona la Biblia, que después de hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer, con la capacidad que Dios nos dio para hacerlo, porque no es una capacidad nuestra, es una capacidad de parte de Dios. Después de hacer todo lo que el Señor nos llamó, trapear, barrer, levantar los ingresos de la iglesia, registrarlos, el acomodar las bancas, el apagar las luces, el prender los abanicos, el prender los climas, el apagarlos, el salir y recibir a la gente ahí abajo y despedirla. Todo lo que tú hagas, el participar en la construcción o remodelación de algún área de la iglesia, todo lo que tú hagas, el que tú hayas hecho algo para la obra del Señor, para el cuerpo de Cristo, el que hayas salido a evangelizar, el que hayas predicado, el que hayas dirigido, el que hayas orado, cualquier cosa que hagas dentro del cuerpo de Cristo tendrá su recompensa, cualquier cosa. Pero dice, después de haber hecho todo lo que Dios te llamó y te dio la capacidad, ahí sí tenemos que reconocer con humildad, decir, siervos inútiles somos. Imagínate, después de haber hecho todo, multiplicado los talentos, haber hecho lo que estos hombres hicieron y recibir, entra al gozo de tu Señor, en nuestro interior la actitud correcta es, siervos inútiles somos. Porque lo que debimos haber hecho, hicimos. Lo que debimos haber hecho, hicimos. Y no es algo que viene de nosotros mismos, es algo que proviene de Dios. Al terminar de compartir esta parábola, terminando con la reprensión del siervo inútil y el ser echado a las tinieblas de afuera, yo te quiero motivar a ver
diferentes pasajes de la Escritura desde el Antiguo Testamento, como lo hago siempre, y del Nuevo Testamento, para reforzar el concepto de servir a Dios, la importancia de ser un siervo útil y no inútil, un siervo que cumpla con su llamado con fidelidad y no un siervo que no cumple con su llamado porque tiene miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Dios te está llamando. No digas no cuando Dios te está llamando. Es Dios quien te llama. Es Dios quien te va a capacitar. Es que yo no sé hablar. Es Dios quien te va a ayudar a que hables con denuedo. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a que hables con facilidad y te recordará lo que tenga que ser recordado. Tienes que tomar la actitud de decir: lo puedo en el nombre de Jesús porque tengo la ayuda de Dios, y vas a ver que Dios te va a respaldar, Dios te va a usar. No te digo que será algo fácil. Habrá el temor natural, pero el amor hacia Dios y servirle tiene que ser mayor al temor natural que el ser humano tiene a hacer algo que nunca ha hecho. Y el amor a Dios echa fuera ese temor. Hablo de un temor que nos inutiliza, que nos paraliza, que no nos permite hacer lo que Dios nos llamó. Vaya conmigo a la Escritura y lo llevo al Antiguo Testamento, al libro de Josué, capítulo 24, verso 14. Reforzando un poco lo que Dios llama a cada miembro del cuerpo de Cristo para servirle, no solamente con fidelidad, sino también con integridad. Y cuando hablamos integridad, íntegro es de manera completa. Fieles, pero completos en su totalidad. Josué 24, 14. Ahora pues, teman al Señor. No tengan miedo a hacer lo que Dios te llama a hacer. Teme al Señor, sírvanle con integridad. Es lo primero que dice. Sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, del otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Sirvan a Dios con fidelidad y con integridad, y quiten los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río. En otras palabras, que no impida lo que tus padres en el pasado hicieron a que tú hagas ahora lo que Dios te está llamando a hacer. Cuando Dios te llama, Dios quiere que le sirvas y que lo hagas de una manera completa. Quiten los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Qué es quitar esos dioses? Es quitar aquello que nos dice que no podemos, aquello que impide el que hagamos lo que el Señor nos está llamando a hacer como siervos o siervas. Quitar esos dioses es aquello que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y si Dios nos llamó a hacer algo, Dios ocupa o debe de ocupar el primer lugar. Y si no hago lo que Dios quiere es porque hay algo que ocupa ese primer lugar y no Dios. Y tenemos que aprender a quitar aquello que no ocupa el primer lugar y darle el primer lugar a Dios. Quitemos los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres del otro lado del río. Ahora están sirviendo al único Dios verdadero. Y al servirle, háganlo con fidelidad y con integridad. Sigue diciendo la Escritura en el Antiguo Testamento, en la repetición de la ley, en el Deuteronomio, si usted me acompaña, capítulo 10, verso 12. Aunque en el Éxodo el pueblo de Israel recibió los mandamientos de servir a Dios al salir de Egipto y servirle en el desierto para después seguirle sirviendo en Caná de Galilea, dice la Escritura que una de las cosas que Dios llamó en el Éxodo fue a servir. Deja ir a mi pueblo, escuchó el faraón. Fue lo que Moisés declaró de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y dice la Escritura que ellos en el desierto le sirvieron y le dejaban de servir. Le servían y le dejaban de servir. Y continuamente eso causó que la recompensa que ellos iban a recibir, que era entrar a la tierra de Canaán y disfrutar del gozo del Señor, no lo hicieran durante 40 años. Porque durante 40 años claudicaban entre dos pensamientos, entre servir a Dios y dejar de servir a Dios. Ese era el conflicto que tenía el pueblo de Israel.
Y Dios no los iba a introducir, no los iba a recompensar en la promesa de la tierra de Canaán hasta que ellos le demostraran en el desierto, sirviéndole, que lo amaban. Porque el desierto era el proceso de prueba donde Dios estaba probando si en verdad le amaban, si en verdad le iban a servir con todo el corazón. Y no que después de introducirlos a aquella tierra se olvidaran de Dios y dijeran: nosotros conquistamos la tierra, y dejaran de servir al Señor. Dice este pasaje de Deuteronomio capítulo 10, verso 12: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué le recuerda este pasaje? Primer mandamiento, principal mandamiento, prioridad en la vida de aquel que ha sido llamado por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En este pasaje, en la repetición de la ley, se declara servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿De qué manera podemos demostrar que amamos a Dios? Sirviéndole, haciendo lo que Él nos dice. Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué me dicen que me aman si no hacen lo que yo les digo? Si Él es el Señor y ustedes son los siervos, ¿por qué no hacen lo que les he estado diciendo? Si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Si me amáis, vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Y el pueblo de Israel está recibiendo, la segunda generación, o la generación que entró a la tierra de Canaán, está recibiendo la enseñanza más clara, más específica, diciéndoles que es importante el que ellos entiendan lo que el Señor espera de cada uno. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Solo que tengas temor a Él. Y al tener temor a Él, va a implicar que vas a andar en todos los caminos que Él pone delante de ti, para que le ames, para que le sirvas y lo hagas con todo tu corazón y con toda tu alma. Era importante que el servir a Dios se hiciera con todo el corazón y toda el alma. Integridad, completamente. Tu vida completa, sirviendo y amando a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Hay un hombre llamado Salomón, hijo de David, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Y no ha habido otro más sabio después de él, según dice la Escritura. Y Salomón, este libro de Crónicas, habla de Salomón diciendo lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Y quién le está diciendo? David. El Dios de tu padre, ¿quién es? El Dios de David. Dice ahí la Escritura: sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntario. Tiene que haber el ánimo de servir al Señor, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende toda la intención de los pensamientos. Si tú le buscas, Él se dejará hallar, pero si lo abandonas, Él te desechará para siempre. ¿Cómo trasciende el servicio a Dios? Esta palabra que viene a Salomón es recordarle que tiene que reconocer primero a Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? A ese Dios debes de servir y amar con todo tu corazón y con toda tu alma. Reconoce al Señor primero, tu Dios, y sírvele con corazón íntegro y con mucho ánimo. Hermanos, cuando Dios te llama a servir en alguna área, tenemos que hacerlo con ánimo. No podemos estar aquí sirviendo, predicando, cantando o haciendo cualquier otra actividad dentro de la iglesia con una cara desencajada, triste, apesadumbrada, donde podemos reflejar que aunque estamos aquí, es más fuerte lo que estamos viviendo y no tenemos el ánimo de expresar lo que Dios me está diciendo que debo de hacer. Pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. La Biblia es muy clara. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tienes que negarte aquellas cosas que estás sufriendo, que estás padeciendo, y seguir sirviendo al Señor.
Algunas personas tienen el concepto equivocado que dicen: es que yo no puedo servir al Señor ahorita, estoy pasando por una prueba muy difícil, estoy batallando conmigo mismo, traigo problemas, estoy pasando por diferentes aflicciones, yo no puedo, no tengo la capacidad de pensar. Tú no puedes, has dicho bien, pero el poder de Dios que opera en ti te hace decir: todo lo puedo. Tienes que negarte a ti mismo y hacer a un lado todo eso, y cuando tú vas a servir al Señor, hacerlo con ánimo, ánimo pronto, dispuesto, y que se vea que tú lo haces porque tienes ánimo de servir y demostrar tu amor hacia Dios. Qué hermoso es ver ministerios, por ejemplo el de panderos que están aquí al frente, y una de las características que se les enseña en el ministerio de panderos es que al estar aquí tienen que tener un reflejo de gozo, tienen que transmitir el ánimo, no pueden estar danzando con una cara triste, sin tener ese ánimo que pueda transmitirse al momento de danzar. Entender que la danza es el gozo manifestado. ¿Cómo vamos a entrar al gozo del Señor si no mostramos el gozo manifestado en nuestro interior y que se tiene que reflejar en el exterior? Y este pasaje termina diciendo: con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña corazones, escudriña la mente, conoce todo pensamiento. Si tú lo buscas, lo hallas, pero si lo abandonas, Él también te dejará. ¿Sabes que si hay algo que Dios sabe, es lo que nadie sabe? Lo voy a volver a repetir. Si hay algo que Dios sabe, es lo que nadie sabe. Porque Dios sabe todo lo que está en el corazón del hombre, que nadie más lo sabe. Y Dios sabe todo lo que está en los pensamientos del hombre, que nadie más lo sabe. Imagínense que tuviéramos la capacidad de saber lo que estás pensando y lo que está sintiendo tu corazón. Imagínense. Esa capacidad es distintiva de Dios. Es un atributo de Dios. Escudriña, conoce mente y corazón. Dios, aunque le expresemos no podemos, Él sabe por qué decimos que no podemos. Y Él espera que te pongas a cuentas con Dios. Aquello que impide el que tú puedas decir lo puedo hacer, es algo que tienes que llevar a la presencia del Señor, ponerte a cuentas con Él y decirle: Señor, después de esto lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque tú no me llamaste, Señor, para negarme a hacer tu voluntad. Me llamaste para negarme a hacer mi voluntad. Pablo lo dice así: ya no vivo yo. Ahora Él vive en mí. Es la voluntad de Él la que prevalece sobre mi voluntad. Como siervo, como sierva, yo soy el siervo, Él es el Señor. Yo no puedo determinar y decir como Señor no o sí. El Señor le dice a su siervo: ve, y el siervo va. Le dice: ven, y el siervo viene. El Señor tiene autoridad sobre sus siervos. Y cuando el Señor nos llama, nuestra respuesta debe decir: sí, Señor, heme aquí. Pero a veces nos tomamos el atrevimiento de decir no. Porque esto, porque aquello, porque por lo que usted quiera y mande, como se dice coloquialmente. Pero no es como usted quiera y mande, es como Dios quiere y Él manda. Hay que hacer lo que debemos de hacer y servir al Señor. Vaya conmigo con un pasaje más. El salmista David, padre de Salomón, hace referencia en uno de los salmos, en el salmo número 100, verso número 2. Es un salmo que los músicos leen muy recurrentemente cuando inician su tiempo de alabanza y adoración. Como todo músico o todo adorador, apelan a las frases del salmista David, un cantor, músico de experiencia que honraba a Dios con su alabanza y su adoración. Y él nos recuerda este pasaje en el Salmo 100, verso 2, diciendo: sirvan al Señor con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debe de ser nuestro servicio al Señor? Con todo el corazón, con toda el alma, pero también dice con alegría y regocijo. ¿Qué es alegría, hermanos? Un corazón alegre constituye un buen remedio. Es que estoy pasando por momentos difíciles. El remedio es
alégrate en medio de tu tiempo difícil. Que te rechazaron, alégrate, Dios no te rechaza. Que te dejaron de amar, alégrate, Dios no te ha dejado de amar. Que estás en escasez, alégrate, Dios es tu proveedor. Que estás enfermo, alégrate, Dios es tu sanador. Porque el gozo, la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que aprender a fortalecernos con el poder de su fuerza, no con nuestras fuerzas, es con el poder de su fuerza. Hablo de la fuerza que Dios da a través del Espíritu Santo que le ha hecho morar en nuestro interior. Él nos dio un espíritu de poder, hay un poder, hay una fuerza en nuestro interior que Dios quiere que utilicemos y que no tengamos ahí escondido, entristecido, apagado, porque Dios lo puso ahí, pero como si no estuviera ahí, está escondido. Lo escondemos porque nuestra naturaleza, nuestras circunstancias nos hacen declarar no cuando Dios nos dice sí. Cuando Dios te llama es porque Dios quiere, no solamente de letra, porque la letra mata, sino ahora del espíritu, porque el espíritu vivifica. El Espíritu trae vida, el Espíritu ejercita una capacidad de hacer lo que antes no podíamos hacer. Es un poder en nuestro interior, pero tenemos que sacar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros cuando nos llamó a ser parte de su iglesia. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 24. En el Antiguo Testamento hacíamos referencia a que había que quitar los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres, quitar lo que estorba, quitar lo que impide el que tú sirvas a Dios. Y eso es algo que tú en lo particular, y allá en casa en lo particular, y yo en lo particular tenemos que hacer. Cada uno tiene que quitar lo que estorba. A veces tenemos personas cerca de nosotros y son nuestro principal estorbo para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pero no queremos quitar los estorbos. Quita lo que estorba. Dice este pasaje en Mateo 6, 24. Nadie, y cuando digo nadie es ningún ser humano, puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Y eso es real. O amas a uno o amas a otro. Y al que amas, te entregas a él. Y al que no amas, simplemente lo rechazas y lo aborreces. No es parte de tu vida. Nadie puede servir a dos señores. No puedes decir que amas a los dos cuando en realidad tu corazón lo conoce el Señor y tu pensamiento. Y a quien amas es solamente a uno. Porque a uno le vas a quedar mal en su momento. Dice este pasaje, sigue diciendo de manera más práctica, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿A qué otro Dios se está refiriendo aquí, aparte del único Dios verdadero? A las riquezas. Los afanes de este mundo por obtener cosas y que muchas veces nos impiden servir al Señor. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Cuando las riquezas ocupan el primer lugar en tu vida, Dios queda en segundo lugar y ya no habrá recompensa. Gloria a Dios por los que servimos al Señor con un corazón sincero, con un corazón porque le amamos, no porque seamos los mejores o que seamos perfectos. Servimos a Dios porque le amamos. Y aunque hubiera otras cosas, no hemos dejado de servir y de mostrar el amor a Dios con todo nuestro corazón. Déjeme decirle algo, ahí viene la recompensa. Ahí viene la recompensa. La recompensa está cerca. Él va a recompensar a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho. Y algunos seremos recompensados, no solamente en la tierra, sino también allá en el cielo. Y yo espero mi recompensa aquí en la tierra, pero también en el cielo. Y allá en el cielo
parte de la recompensa es una corona, que después de ser un siervo obediente, como lo hizo el Señor Jesús hasta la muerte, Dios nos dará la corona de la vida. Y la corona representa un lugar de honor, un lugar de autoridad, un lugar de privilegio. Y Dios quiere que nosotros empecemos a servirle a Él independientemente que tengamos una corona que nos espera. Dice este pasaje: nadie puede amar o servir a Dios y a las riquezas. Cuando los estorbos tienen que ver con los bienes materiales, tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Amar a Dios es dejarlo. ¿No escuché? Todo. ¿Me amas? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y no le estaba diciendo a ese hombre para que se quedara en la pobreza. No, Dios quiere que seamos ricos. Él nos da el poder para hacer la riqueza, pero no quiere que pongamos la riqueza en primer lugar antes que a Él, porque Él nos dio el poder. Tenemos que ponerlo a Él en primer lugar y Él nos va a seguir enriqueciendo. Dice la Escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece. Bendición, todo tipo de bendición es la que enriquece. Y cuando hablamos de la riqueza que nos aleja de Dios, es una riqueza en la que el hombre rico, cuando se le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, él tenía su corazón ¿dónde? En la riqueza. Dime dónde está tu tesoro y ahí va a estar tu corazón. No, dime dónde está tu tesoro y ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón de ese hombre? En la riqueza. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Yo no quiero tu riqueza, yo quiero tu corazón. Y él se puso triste porque tenía muchos bienes y se fue triste, Después él habla con los discípulos y les dice: les voy a enseñar algo y lo voy a hacer en manera breve. Cualquier cosa que dejen por mí, yo haré, o Dios les dará, que tengan 100 veces más. Ese hombre iba a dejar algo material, pero al obedecer a Dios, Dios le iba a dar 100 veces más lo que él poseía. ¿Cuántos creen en esa promesa de Dios? Yo la creo. Yo la creo. Las circunstancias no determinan nuestra fe. Nuestra fe hace que se determinen las circunstancias. Voy a terminar con estos pasajes, 2 pasajes más. Estoy en tiempo. Mateo capítulo 20, versos 26. Hago referencia ahora con palabras del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Y el mensaje tiene que ser cristocéntrico cuando hablamos del servicio al Señor. Dice este pasaje, hablando del Señor Jesús, Mateo 20, 26 y 27. Entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes, ¿qué va a ser? Su siervo. Así que si alguien quiere tener un lugar de honor, tiene que ser el siervo de todos. Tiene que empezar por las cosas pequeñas. El servir en las cosas pequeñas. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en las cosas grandes, en lo mucho te pondrá. Es algo que Dios enseña a través del Señor Jesús. Es algo que no pasa. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no puede pasar. Permanece para hoy y permanecerá para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Si tú haces lo que el Señor te pide, sirviéndole al Señor en las cosas pequeñas, entonces Dios te va a recompensar en las cosas grandes. El que anhele ser el primero entre ustedes debe de ser su siervo. Mateo 20, verso 28, ahí adelante. De la misma manera, el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servir y a dar su vida en rescate de muchos. Él nos llamó, ¿a qué nos llamó el Señor? A servir, a ser siervos y a dar nuestra vida. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Pablo, insisto, lo define: ya no vivo yo, Él es el que vive en mí. Yo ya le di mi vida a mi Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí o los que están allá viendo el video en su casa le han dado su vida a Cristo Jesús? Ya no nos pertenece nuestra vida, le pertenece a Dios. Y no se vale que yo ya le di mi vida al Señor y mañana le digo: Señor, dame mi vida porque quiero vivir mi vida y gozarla. Y después de que gozo la vida, Señor, te doy mi vida nuevamente. Ahora dame mi vida otra vez y vuelvo a vivir mi vida. Nadie puede servir a dos señores. Lo más grave es que pensemos: es que yo estoy sirviendo al Señor. Dios conoce. Dios conoce tu corazón y tus pensamientos y sabe que no lo estás haciendo con la capacidad, con el ánimo, con la alegría y sobre todo con la excelencia con la que Dios nos dio esa capacidad a través del Espíritu Santo para servirle con un corazón íntegro, perfecto. Y cuando digo íntegro, insisto, dando lo mejor de nosotros, dándolo todo, completamente de nosotros en aquello que Dios nos llamó a hacer o servirle. Romanos capítulo 12, verso 11. Termino con lo que el apóstol Pablo menciona. Y casi siempre en mis sermones trato de incluir al apóstol Pablo, y más cuando hago referencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Pero no podemos hacer a un lado a un hombre que vivió la experiencia de servir a Dios hasta la muerte y que aún padeciendo muchas situaciones difíciles, nunca dejó de servir al Señor y cumplir con su llamado. Y el apóstol Pablo escribe una carta a Roma, a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma. Era un lugar difícil porque era un lugar muy hostil, había muchos dioses en Roma. Y los cristianos que estaban en Roma, para que ellos pudieran seguir predicando el evangelio en Roma. Y esta carta va dirigida a los creyentes que estaban en Roma y que estaban teniendo una lucha contra los que se oponían a la palabra que ellos tenían que compartir de buenas nuevas de salvación. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente a los que estaban en Roma: no es tiempo de ser perezosos. En lo que requiere diligencia, tenemos que ser ardientes en espíritu, no tenerlo apagado, sino tener el fuego del espíritu bien encendido, sirviendo al Señor. Ojo, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabes que cuando tú recibiste a Jesús en el